vamos a empezar entonces directamente por la higiene. Vamos a repetir el procedimiento como hacemos siempre, contorno de ojos, utilizando el agua micelar Contour. Vamos a liberar la piel de todo resto de maquillaje, cualquier tipo de pigmento. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bien, cerrar los ojitos. Bien, siempre con mucho cuidado en la zona de contorno. Retiro. Voy a trabajar hacia el otro lado. Retiro. Abrí los ojitos. Retiro bien todo lo que es también maquillaje de párpado inferior. Cerralos. Párpado superior, si tiene algún delineado. Bien. Una vez que retire, entonces voy a aplicar el agua micelar Perfection para retirar el maquillaje de rostro. No, vamos a trabajar solamente en el caso de doble mentón, que era lo que queríamos enfocar en este segundo tratamiento. La paciente igualmente ya está en un tratamiento para hiperpigmentaciones. Incluso con mediante tratamiento con dermatólogo, entonces no voy a trabajar el tema de hiperpigmentación, ¿sí? Bien, retiro bien todo el maquillaje. Fíjense que en ella es un maquillaje un poquito más espeso porque ella cubre sus hiperpigmentaciones, ¿sí? Sus máculas. Entonces voy a volver a pasar un poquito más para poder retirar bien todo el excedente.
muy suave. Retiro de labios también. Bien, me aseguro entonces de que no quede ningún resto. Perfecto. Voy a aplicar entonces el scrub muy suave, porque fíjense que ella incluso con su tratamiento presenta algunas descamaciones, ¿sí? Entonces lo voy a hacer muy, muy suave. Voy a hacer hincapié de repente en zonas que haya que reducir en cuanto a textura. Trabajar mentón. Nariz, frente. En ella vamos a trabajar doble mentón. Entonces voy a trabajar bien exfoliando toda esa zona. Mojo las manitos como hacía en el tratamiento anterior. Lo trabajo eso, muy suave, porque estamos, como les decía, con una paciente, estamos con una paciente que tiene su tratamiento y está medianamente descamando, entonces muy suave. ¿Sí? Solo hago hincapié en esas zonas que entonces voy a trabajar. Retiro. Retiro todos los gránulos. Recuerden que en corporal lo retiramos simplemente con una toalla seca, ¿sí? Dejamos que el vehículo permeara sobre la piel y que solo quedaran libres y sueltas las partículas exfoliantes. Una vez que el vehículo se absorbe, lo retiro con una toalla seca. En el caso de facial no puedo hacer eso, lo que hago es retirar con las compresas. Bien. Seco. ¿Qué hora es? Ah. Bien. Seco como siempre, apoyando con el tisú sin arrastrar para secar, ¿sí? Sin arrastrar con el rostro húmedo. Bien.
Voy a asegurarme entonces que no quede ninguna partícula. Utilizando un disco de algodón, una brocha, simplemente para liberar todas las partículas. Todas las partículas que puedan quedar adheridas, ¿sí? Sobre todo aquellas más pequeñas. Bien. Una vez que liberé bien toda la zona, recuerden que como voy a hacer fricción, tengo que asegurarme de que quede perfecto, sin ningún tipo de residuo. Bien. Voy a colocar, a diferencia del protocolo anterior, voy a colocar uno de las lociones, que es el Bioplasma S24. Entonces los mencioné hace un ratito cuando hice la oclusión de la máscara, ¿sí? Lo hice con el Bioplasma S36, que es el antioxidante, el que corresponde a rejuvenecimiento, y con este protocolo lo voy a topicar, ¿sí? Después del scrub. Eso, como les decía, lo voy a aplicar simplemente topicado, y voy a utilizar el S24. Me interesa porque es un producto que ayuda también a descongestionar, ayuda como calmante, como hidratante, ¿sí? Tiene también dentro de su formulación el Aquacactin, que me habrán escuchado mencionarlo varias veces en las aguas micelares, ¿sí? Cuando menciono los componentes de las aguas micelares, pero está reforzado por otro activo que se llama Dermcorm, ¿sí? Que me escucharon también mencionarlo como activo del estrialés, ¿sí? Que mejora la elasticidad, mejora la calidad, ¿sí? La cantidad del colágeno y elastina. Entonces es un producto, es una loción que actúa como calmante y como hidratante dérmico. Fíjense cómo coloco y permea muy bien sobre la piel, sobre todo una vez que ayudo haciendo un pequeño afinamiento. ¿Cómo lo coloco? Si lo recomiendo para domicilio, se aplica el agua micelar, en domicilio se retira, ¿sí? Apenas con un poquito de agua, y aplico la loción tónica, ¿sí? ¿Se puede economizar, no? Sí, en realidad viene en un envase para que ustedes lo puedan aplicar simplemente topicado, ¿sí? Con las manos. Pueden utilizar un disco de algodón para que sea más agradable, digamos, para el paciente, pero si no, directamente lo pueden aplicar con las manos como lo estamos aplicando en este momento, ¿sí? Fíjense qué bien la luminosidad de la piel, cómo mejora, ¿sí? La luminosidad, el tono, se vuelve mucho más uniforme. Bien, vamos a trabajar entonces, como les decía, en este caso, con lo que es doble mentón, ¿sí? Ya sea para trabajar un poco para reducir, ¿sí? Aquel excedente o aquel cúmulo graso que se pueda encontrar en la zona, y poder también tensar, ¿sí? Para tensar, obviamente necesito, y bueno, y para reducir lo mismo, ¿no? Pero digamos, en el caso sobre todo de
mejorar la tonicidad y la tensión, voy a necesitar varias sesiones, ¿sí? Voy a notar un cambio en esta sesión, pero sí voy a necesitar un par de sesiones como para ver un resultado final. Sí, también pueden aplicar otras sesiones con aparatología, ¿sí? Incluso ustedes esta sesión que vamos a ver hoy la pueden combinar con aparatología. Fíjense que yo otras veces cuando aplicamos técnica les dije no, ¿sí? Pero en el caso de aplicar una zona específica, esa es la ventaja de mostrarles cómo se puede hacer un trabajo en conjunto, un trabajo integral y trabajar por zona. Me da la posibilidad también de trabajar con algún tipo de aparatología que yo tenga o con la que yo pueda contar. En este caso, ahora vamos a hacer todo el trabajo, ustedes lo pueden complementar para poder hacer, digamos, para poder generar esa tensión y esa tonicidad en menos sesiones, pueden trabajar, por ejemplo, con una radiofrecuencia. ¿Sí? Estamos hablando de doble mentón, ¿sí? No de cuello. Doble mentón lo pueden trabajar con radiofrecuencia y de esa forma, ¿sí? Lograr más rápido los resultados, ¿sí? Y si no, obviamente de forma manual, como lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Pero que sepan que lo pueden hacer. ¿La aparatología se aplicaría posterior? Posterior. Sí, la aparatología, perdón, lo aplicarían posterior. Bien, vamos entonces, vamos a trabajar con dos de los activos concentrados que ustedes ya conocen, ¿sí? Los activos concentrados de la línea de específicos. Uno de ellos es la espirulina, ¿sí? Que me escucharon también mencionársela como sugerencia, hoy lo vamos a trabajar, pero en otro momento, cuando aplicamos la técnica, yo les mostré que también podían trabajar con espirulina para poder generar un poco más de reducción de la zona, ¿sí? La espirulina puede trabajar para reducir y también como para tonificar. La espirulina, dentro de los activos, vamos a levantar un poquito el mentón, apenas, eso ahí. La espirulina pueden aplicarlo tanto facial como corporal, y el lipoico, que es el activo que vamos a colocar a continuación también lo pueden aplicar en corporal y en facial. Bien. Espirulina. Voy a aplicar una buena cantidad. Aplico por debajo y por arriba, ¿sí? Porque en las maniobras voy a necesitar también un buen deslizamiento. Entonces, voy a aplicar, ¿recuerdan una de las maniobras de Payot, que es la golondrina, ¿sí? Entonces vamos a ir ahí, tracciono y moldeo, ¿sí? Tracciono y voy a moldear. Es un buen comienzo de doble mentón para poder ayudar a ablandar el tejido, esparcir y permear bien el producto. Fíjense que ella, si bien no tiene un, digamos, doble mentón demasiado prominente, sí tal vez tiene un cúmulo en esta zona, ¿sí? Que eso lo notamos muchas veces, incluso, digamos, no tiene que ver con una cuestión de edad, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión de edad. Muchas chicas, incluso muy jovencitas, tienen también el tema de doble mentón y muchas veces también tiene que ver con una, digamos, por la morfología del rostro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando es un tema morfológico? Puedo mejorarlo, ¿sí? Puedo mejorar el aspecto,
pero digamos, no va a quedar un rostro anguloso, ¿sí? Con un mentón sobresaliente, porque eso sería como cambiar el rostro, ¿sí? Eso no va a pasar. Pero sí podemos atenuar, podemos tensar, podemos mejorar la definición del óvalo y de esa forma, ¿sí? Mejorar lograr un cambio, ¿sí? Bien, coloqué un poco más de producto. Voy a pasar un par de veces más. ¿Sí? Trabajo bien entonces en esa zona que les mencionaba. Bien. Vamos a ir a una de las maniobras que tal vez más interesa en esta zona, que es el doble mentón, movimiento de doble mentón número 1, ¿sí? Que es el movimiento de las falanges. Ahora sí vas a levantar un poquito más. Eso. ¿Molesta la cervical? No. Bien. Si molestara la cervical de la paciente, pongo un rollito, ¿sí? Para que pueda apoyar bien el cuello, porque por ahí le estamos pidiendo una posición que es un poco incómoda, ¿sí? O la cabeza muy hacia atrás. Acomodo con una almohadilla. Trabajo, sí, esta es una forma de amasamiento de la zona. No me voy hacia cuello, sí tengo mucho cuidado con esta parte, ¿sí? Yo estoy solo en doble mentón, ¿sí? Que es parte prácticamente de rostro, ¿sí? Cuello no lo toco. Entonces voy a trabajar, voy a modelar, ¿sí? Así como cuando trabajo con amasamiento, en corporal lo voy a trabajar de esa misma forma. En facial me aseguro de que esté apoyando bien las falanges, no los nudillos, porque si no puede ser molesto. Y además al friccionar sobre el hueso puede causar alguna lesión, ¿sí? Si lo estoy haciendo muy fuerte y si la piel es muy delicada. Estamos trabajando ahora con la espirulina, ¿sí? Porque vamos a trabajar más que nada para poder reducir un poquito esa zona. Mejorar el drenaje, ¿sí? De la zona también. Voy a colocar un poco más. Bien sobre la parte que necesito trabajar, que esté zonas que estén como afectadas en cuanto a que haya algún cúmulo graso. Ustedes tienen otros activos dentro de los 7 activos específicos, como la fosfatilcolina y la centella. Son los dos únicos activos que no corresponden a facial, ¿sí? Eso tengan mucho cuidado. No corresponden a facial. Sí, obviamente a corporal, pero no a facial. Lo aclaro porque tal vez lo van a ver como opción. ¿Sí? Está aclarado, pero por las dudas sí quiero mencionarlo, porque a veces me ha pasado que a veces al observar espirulina, que lo estoy usando en facial, tal vez consideran que el resto también. Solo
en el caso de corporal, ¿sí? Bien, una vez que lo trabajé, fíjense que lo trabajo bastante para poder alisar, para poder modelar. ¿Molesta? Bien. Bien. Trabajo un poco más con la espirulina. Voy a trabajar otra de las maniobras de Payot, que es el amoldamiento. ¿Sí? El amoldamiento. Voy a trabajar con la yema de los dedos por debajo del hueso de la mandíbula. También se puede tomar como un pequeño masaje, ¿sí? En la zona, claro. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay un doble mentón prominente, el hueso de la mandíbula es muy difícil de palparlo, ¿sí? Entonces igualmente voy a estar trabajando sobre la zona, ¿sí? Sobre la adiposidad, ¿sí? Que está en la zona de doble mentón. Claro, vas trabajando en todo. En realidad tomo de referencia el hueso, ¿sí? Como una guía. Como guía para saber hasta dónde voy a avanzar. Pero fíjense que es una maniobra que va entre un amasamiento y también el amoldamiento que marca el Payot, ¿sí? Porque también en el caso, por ejemplo, de la paciente que estamos observando ahora, si bien puedo comenzar con un cúmulo, después hacia los laterales ya es solo el hueso, ¿sí? Entonces ahí es más el amoldamiento que estoy haciendo. Fíjense cómo así recostada se empieza a notar un poco la diferencia del trabajo. En realidad en este caso es más que nada el masaje, ¿sí? El producto lo va a hacer en la medida en que uno lo va aplicando y va pasando un tiempo en que incluso lo pueda usar en domicilio, ¿sí? Los movimientos son drenantes. Sí, ayudan sobre todo al drenaje. Bien. Voy a combinar entonces, fíjense que se absorbió muy bien. Voy a combinar ahora lipoico. ¿Sí? Entonces, por un lado trabajé espirulina, ¿sí? Ayuda a drenar, como decías, a reducir. También ayuda en cuanto a tensar. Voy a traccionar, ¿sí? Voy a ayudar a modelar, ¿sí? Ahora sí. Bien, voy modelando. Termino con caricia. Bien. Voy a colocar
abundante producto, entonces se lo voy a colocar como si fuera una mascarilla. El lipoico. Y lo que voy a hacer es lo mismo que hice hoy con la máscara, sí, con la Specific, sí, que la ocluí con la mascarilla de gasa. Lo voy a dejar acá para mostrarlo. Y voy a aplicar nuevamente el Bioplasma S36, ¿sí? Que es el antioxidante reafirmante. Lo aplico. Y lo voy a aplicar sobre doble mentón. ¿Sí? Voy a aplicar ahí sobre doble mentón. Bien, para rostro voy a aplicar un poco de Specific, ¿sí? Para complementar, obviamente de forma facial, el tratamiento que estoy haciendo. Pero lo mencionábamos al principio, ¿sí? Nos enfocamos a doble mentón, ¿sí? Es lo que trabajamos, obviamente sin descuidar el resto. Extiendo labios también. Contorno de ojos, frente. Tenso bien la gasa. Y lo dejo unos minutos. Bien, mientras lo que vamos a hacer entonces es el tratamiento de manos que quería mencionarles, ¿sí? El tratamiento de manos que vamos a hacer, lo vamos a trabajar también no solo en rejuvenecimiento, lo vamos a poner ahí. Vamos a usar dos de las toallitas, vamos a apoyar ahí las manos. Bien. Vamos a usar el scrub como utilizamos en brazo. ¿Estamos bien? Bien. Pero vamos a trabajar solo manos. ¿Estoy bien ahí? Puedo acercarlo ahí. Apoyar el codo. ¿Sí? Voy a trabajar. Esta vez voy a hacer más hincapié, ¿sí? Hoy lo pasaba un poquito más por alto porque estábamos trabajando también lo que era brazos, ¿sí? Era un poquito más largo, pero para manos trabajo bien la cutícula, ¿sí? Me tomo más tiempo con cada uno de los dedos, ¿sí? Trabajo bien.
sobre todo para el cuidado de la cutícula, ¿sí? Nosotras también, este tipo de tratamientos es bueno tomarlo como hábito, ¿sí? Al menos semanalmente. Tenemos que cuidar mucho de nuestras manos, que es nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Para la suavidad, para la hidratación. Trabajamos muchas veces con productos que son un poquito abrasivos, más si no utilizamos o utilizamos en corporal y no utilizamos mucho guante. Bien, entonces trabajo bien con el scrub, palmas lo mismo, si hay alguna zona con alguna dureza, con alguna callosidad. Muy bien. Lo mismo, una vez que absorbió, retiro. Me fijo que no quede ningún gránulo entre los dedos. Perfecto. Fíjense, bueno, no sé si se llega a ver en cámara, pero la diferencia entre una mano y la otra, ¿sí? Sí, tiene que ver más que nada, no solo por la exfoliación, sino también como lo ven en facial, el masaje, ¿sí? Uno dice, bueno, sí, yo me masajeo, las manos se me paso, pero no es lo mismo que hacer un buen masaje también desde las cutículas, ¿sí? Pasando por cada uno de los nudillos, las falanges. Vuelvo a repetir, para personas que tienen alguna afección, ¿sí? Y necesitan reforzar la hidratación, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Al ofrecer este tipo de tratamiento específico para las manos, más allá de lo estético, ¿sí? Más allá de lo estético, hay muchas personas que tienen distintas afecciones y que necesitan reforzar la hidratación. Personas que también por su trabajo tienen algún problema de deshidratación en las manos, personas que están constantemente con guantes, ¿sí? Odontólogos, cirujanos, personas que están constantemente con el guante y el guante ustedes saben que reseca mucho la piel, más allá de que utilicemos guantes de nitrilo, ¿sí? Que no tiene que ver con la sequedad, que igual puede causar, ¿sí? El guante estar constantemente. Entonces una buena hidratación, una buena exfoliación. Palmas. Tomo entonces la toalla seca. Retiro, me aseguro bien que no quede ninguna partícula entonces. Perfecto. Puedo trabajar si tuviera máculas, ¿sí? No es el caso porque es una paciente joven, ¿sí? No tiene máculas en las manos. Si las tuviera, tomo un hisopo
¿sí? Y trabajo puntualmente. ¿Mm? En ella voy a ayudar simplemente a aclarar, a mejorar el aspecto con el micropeeling. Voy a generar lo mismo que hice con los 3 minutos hoy en el primer tratamiento. ¿Lo recuerdan? Entonces genero lo mismo, un mejor afinamiento, una zona, ¿sí? Como ayudar a que la piel esté más permeable. Lo voy a dejar, sí, 1 o 2 minutos no más en manos. ¿Sí? Yo voy a avanzar igualmente por una cuestión de tiempo. Lo dejo 1 o 2 minutos. Retiro. Seco. Lo que voy a hacer es aplicar la Specific. Lo mismo, ustedes saben que la Specific la pueden trabajar, ¿sí? Un lado y el otro. Dorso y palmas, ¿sí? Apoyo. Y lo que le voy a sumar, que no lo hemos visto hasta el momento, es que voy a ocluirlo, ¿sí? Lo voy a ocluir con film. Suave, ¿sí? Sin presionar la mano porque puede ser molesto, porque puede ser como invasivo, ¿sí? Dejo la mano estiradita, la tapo con la toallita. ¿Cuánto tiempo lo dejas? Unos 10, 15 minutitos. En realidad lo vamos a dejar mientras que yo después retiro todo el resto de facial y después termino manos, ¿sí? Es simplemente como para ocluir apenas con la máscara, que queda algo similar, ¿sí? A lo que hacemos con la gasa en facial. Lo que pasa es que en facial ocluir con el plástico no, ¿sí? Es simplemente de esta forma. Pueden tener manoplas, ¿sí? De toalla que también quedan muy bien, se usan mucho con la oclusión de parafina, ¿sí? Si no, así como... O los guantes, exactamente. Si no, así, una toallita seca y lo dejo. ¿Está bien ahí la posición? Vamos a ir entonces a facial. Bien. Vamos entonces a retirar. Vamos a sacar primero
lo que ocluimos. Retiro la specific que coloqué, mejor dicho, en rostro. A ver, podría haberlo usado en todo el rostro, ¿sí? Yo hoy porque quería mostrarles el trabajo de una zona específica, pero por ejemplo, al tener la máscara de gasa que incorpora el cuello, ¿sí? Tranquilamente lo puedo colocar en todo el rostro, ¿sí? Era más que nada para que se vea visualmente más puntual sobre doble mentón, pero tranquilamente lo podría haber colocado en todo el rostro. Bien. Retiro de contorno, ¿sí? Seco bien. Trabajo con antioxidante entonces, el UV Serum. Voy a aplicar la Sublime UV, la voy a aplicar también para escote. Y en el caso de la paciente que, como les mencionaba, está en un tratamiento dermatológico que está también con un poquito de descamación, ¿sí? La Sublime le va a ayudar a reparar y ayudar a ir cicatrizando esas zonas que van descamando, ¿sí? Entonces por eso me interesa tal vez no es una crema que en su biotipo le daría para todos los días, pero sí se lo daría para este momento puntual, ¿sí? Es una buena, igual la Sublime es una buena opción siempre para lo que es escote y cuello, ¿sí? Les decía que es una de las cremas reafirmantes, entonces para el tratamiento que estamos haciendo doble mentón también lo mismo me va a ayudar. Voy a aplicar entonces, no utilicé peeling, pero para protegerla aplico el protector solar. Sí.
tengo que confirmarte cuál de los dos faciales. Sí, quizás se me hace más por el tema de los el que tiene hialurónico, no el otro. Sí, tengo que confirmarte. También el complex biovitamins. En el caso como utilizaste la espirulina para el tema del doble mentón, esa la podés recomendar sacando que ella está tratándose por hiperpigmentación. En el caso de ella, lo puede usar para su casa. La complex biovitamins para casa. Sí. Yo preferiría igual la sublime, que es más reparadora. Sí, se podría la complex, pero más allá de que puede ser un poquito más hidratante que el resto de las cremas, en cuanto a propiedades tal vez no es tan reparadora como la sublime, ¿sí? Si bien es más crema para una piel un poquito más deshidratada, una piel un poquito más madura, yo en este caso preferiría la sublime. Es más liviana la compleja. La complex es una textura más liviana. Para una piel más seborreica. Exactamente, sí, una piel un graso que, o sea, una piel envejecida que venga de un graso oleoso, puede utilizar una complex, porque si estamos hablando si estamos hablando ya de envejecimiento, más allá de que tenga ese tipo de piel de base, ya pasa a ser un poco un graso deshidratado, un graso sí que es una piel más alípida y que pierde o se le evapora el agua, ¿sí? Bien, terminamos entonces rostro, vamos a ir a lo que nos queda de manos. Vamos a pedirle entonces a las chicas que nos corran la cámara nuevamente. Voy a aplicar. Lo voy a ir haciendo en una de las manitos y después vamos con la otra hacia la cámara. Retiro. Bueno, en realidad si lo ven, prácticamente se absorbe, ¿sí? Incluso más que en facial, ¿sí? Incluso más que en facial. Pero bueno, para que no sea molesto, retiro siempre todo el excedente y fíjense cómo blanqueó, ¿sí? Cómo despigmentó. Como puse de un lado y del otro. Ahí estoy retirando. Sujeto con la toalla. Seco bien. También voy a usar la sublime. Aplico en todos los dedos, las cutículas. Hago un pequeño masaje. Bajo la manito. Y también lo mismo, si quiero puedo aplicar un poco de unas gotitas de Audaz. Muy suave. Vamos con la otra manito.
retiro el excedente. Fíjense la diferencia de color con el resto del brazo. Seco bien. Sublime. No mucha cantidad porque estoy en las manos y ya estoy terminando, entonces para que no sea incómodo de que tenga mucha cantidad de producto. Un pequeño masajito. Recuerden que también se puede hacer con más hincapié, ¿sí?, en las máculas de las manos, ¿sí? Recuerden, podría usar también una punta muy suave y trabajar, ¿sí?, con mucha suavidad. Tengan cuidado, sí, tengan cuidado a la hora de usar punta de diamante en manos. ¿Por qué? Por la succión, ¿sí? Entonces tienen que tener, para poder regular la succión muy, muy suave, solo usar ¿puedo estar de este lado? Apenas, solo acá. Lo que les decía, las pieles son muy delgadas, ¿sí? No puede haber mucha succión en el tratamiento de manos. ¿Y qué me interesa en tratamiento de manos? Sobre todo redipilizar esa zona, ¿sí? Porque es lo que se va perdiendo con el tiempo, ¿sí? Que es ese pequeño colchoncito que vemos. Entonces es muy importante el cuidado de manos. Muy bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a sentar. ¿Está bien enganchadito esto? Sí. Muy bien. Levanta ahí, entonces ahí. Mira derechito la cámara. Bueno, ahí vemos, ¿sí? Para mejorar entonces un poco lo que es el doble mentón, un poquito más definido, ¿sí? El contorno. Lo que les decía, esto va a ir mejorando, ¿sí?, con el transcurso de las sesiones. ¿Por qué? Porque eso tiene que medianamente reducir y más allá de reducir, también tiene que tensar, ¿sí? Que eso es lo más importante también en este caso, porque más allá de poder reducir esa zona, si no logramos tensar no se va a apreciar. Entonces, más que nada eso, mejorar con incluso el uso de algún tipo de aparatología. Si ustedes esto mismo quieren trabajarlo con electroporación y después trabajar con el masaje, ¿sí?, para que el producto esté de forma más permeada, ¿sí?, sobre la piel, ¿sí?, con una mayor profundidad de activo, también podría electroporarlo antes y trabajar después con el masaje o ocluirlo, ¿sí? En otra sesión incorporar el tema de radiofrecuencia para tensar. Puedo ir armando, ¿sí?, que esa es un poquito mi idea de mostrarles hoy cómo de repente uno puede trabajar algo puntual, obviamente sin descuidar el resto, pero se puede ir fraccionando también las zonas dependiendo dónde hay que hacer más hincapié o dónde nos muestra el paciente que quiere o que necesita trabajar más.